Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Memorial del 2024. Hemos retrasado un poquito estas grabaciones, eh, exceso de trabajo, así que no se preocupen, de todos modos. Tratamos de cumplir con este encuentro con George Gillan. Bienvenido de nueva cuenta. Este es un programa muy interesante porque ahora que abundan las redes sociales y que la sociedad está más en contacto, eh, he tenido que rescatar este libro de Giovanni Sartori, un politólogo italiano, que a principios de los 90 escribió una obra impresionante, no porque se desconociera, ya desde siglos anteriores se conocía del tema. Y pues bueno, Giovanni Sartori escribe a principios de los 90 un libro que se llama Homo Videns, la sociedad teledirigida. Esencialmente nos habla de cómo el Estado utiliza los medios de comunicación, particularmente en ese entonces los que eran amos y señores de la opinión pública, como son la radio o la televisión. Todavía estaban muy en boga los impresos y recurre a todos ellos para posicionar su verdad, el mensaje que quiere dirigir a la sociedad y cómo quiere manipularla para que sobre tales eventos piense una cosa y sobre otros determinada situación. La intencionalidad de los regímenes en ese sentido no ha variado. Siguen tratando de dirigir a la opinión pública a través de sus voceros, pero con la aparición de las redes sociales y la posibilidad de un contacto más directo entre la gente a través del teléfono, etcétera, pues nos llega tarde lo que nos dice el régimen por una parte, y por otra, pues su mensaje ya no es creíble, ya no es creíble. Pero me pareció oportuno en este parteaguas que significa el prodigio de comunicarnos más rápidamente, traer a cuento el Homo Videns. Pero no es este el único aspecto en el que interviene ya sea el Estado o algún ente poderoso para teledirigir a la opinión pública. Y este es el aspecto interesante porque también el cine Hollywood ha contribuido a ello, y quizá el parteaguas en la radio es H.G. Wells con su Guerra de los Mundos. Aterroriza a una sociedad de los años 30 del siglo pasado con una transmisión de radio en la que todo mundo cree que efectivamente seres extraterrestres nos están invadiendo. Entonces vamos a comenzar por ahí, vamos a dar algunos vuelcos por la historia para ver en qué otras oportunidades también se ha repetido ese fenómeno de inducir a la sociedad a pensar de determinada manera, y en qué otra tanto el celuloide, el cine también ha influido en esto. Pues bien, George, H.G. Wells, creo que atiné con uno de los autores favoritos, tanto tuyo como mío. Tiene innumerables novelas que son futuristas, muy futuristas, y que nos describen la realidad, el mundo que hoy estamos viviendo. ¿Por dónde quieres empezar? ¿La guerra de los mundos? Me parece una buena idea. Es una gran alarma, o sea, como digamos un texto de ciencia ficción que terminó siendo transmitido como una especie de promocional. Se le hizo una especie de propaganda de esta forma, sin contar con el hecho de que la gente, en lugar de pensar estoy escuchando un programa de radio promocionando un libro, estoy escuchando el fin del mundo, ¿no? Prácticamente. ¿Y de qué año es el libro? ¿Y de qué año es la transmisión de radio? El libro es de H.G. Wells, pero la transmisión de radio es de Orson Welles. La transmisión fue en 1928 y hay que tener en cuenta que la gente no solo entró en pánico por eso, sino porque hay que saber que pues, estaba en medio de la recesión de Nueva York, de la bolsa de valores, y la mayoría de la gente salió despavorida a saquear primero y luego se dio cuenta de que pues, prácticamente no estaba pasando nada, ¿no? El libro fue ya del un siglo anterior, finales del siglo de 1800, pero pues le trata una completa crítica social a que las posibilidades que hay de una situación como tal, ¿no? Muy visionario, ¿no? H.G. Wells.
Quizá hay un libro, y ese me voy a referir al final porque a mí sí me impactó cuando lo leí de niño, de Julio Verne, naturalmente, El Castillo de los Cárpatos. Es una historia entre, cosa que no escribía Julio Verne, no escribía terror, y lo hizo. No era muy romántico en sus novelas, y en esta es un culto al amor. En fin, se la reservo al final porque es muy interesante. Y de esta novela, Orson Welles hace un programa de radio inesperado para todos y mueve a la sociedad. Yo no tengo referentes, tal vez tú sí los tengas, de cómo reaccionó la autoridad, porque el programa en sí, su emisión, despierta lo que tú bien dices, una inquietud muy grande en la sociedad, y de verdad creen que gente de Marte nos está invadiendo, y el pánico se apodera de la sociedad. Pero yo no recuerdo tener algún indicio de cómo reaccionó la autoridad, ni siquiera si hubo represalias después con la estación de radio y con el propio Orson Welles por esa transmisión tan, sobre todo en el entendido de que el Estado regula los medios de comunicación a través de concesiones, no de propiedad, pero en fin, eso en aquella época no lo tengo muy claro, pero evidentemente el gran censor, el gobierno, pues tenía el control de los medios, guste o no. Yo digo que creó una gran pauta, ¿no? El gobierno, el poder, digamos, se dio cuenta del poder, valga la redundancia, que tenían los medios de comunicación, dado que no estaba regulado de esta forma. Hubo repercusiones en cuanto a la autoridad en el momento en que la gente se da al saqueo y pues no está pasando. Algunos policías también creyeron que estaba pasando eso porque estaban desayunando con el radio o cenando en algunas partes del país y pues, también se paniquearon y empezaron a hacer lo mismo que, digamos, la población civil. Sin embargo, al darse cuenta que no, pues era como que Un programa de radio, simplemente. devolvemos las cosas y todo, sobre todo porque pues, termina la transmisión y empieza Hace la aclaración el Orson locutor, Welles. esta es la novela fulanito de tal, y estamos bla bla bla, y pues léanla, ¿no? Y entonces toda la gente se quedó así como que, órale, ¿no? O sea, Considerando que en ese entonces hay que contextualizar un poquito, evidentemente se habrán dado cuenta que en ese entonces no existía televisión, era la radio, la televisión era para una clase muy privilegiada y había muy pero en pocos. 29 todavía no, 28, 29 todavía no se inventaba la televisión. Eso fue hasta el 50 y tantos, sí, más o Se menos, supone que la televisión de colores fue en 1925 por un mexicano. pero no en 25. Checamos después ese dato y lo precisamos a nuestros escuchas. Yo estoy con que fue Camarena, mexicano Ujú. precisamente, el diseñador de la televisión a color, pero fue en los 50 más o menos. Existía el cine efectivamente, una larga temporada en mudo, y ya después las primeras películas sonoras, que por cierto creo que la primera es El cantante de jazz. La Es primera película no es la del tren, la la, que la, también la, conmocionó a la gente. la primera película sonora, Ah, Sonora. Ah. sonora, que ya puedes escuchar los diálogos. Antaño te ponían letreritos, te pasaban la escena, te ponían letreritos de, y ahora el protagonista hace esto, y te pasan la escena. En fin, pero bueno, no nos desviemos. Son cuestiones de técnica de la época que a veces son interesantísimas porque eh, no nos tocó vivir esa etapa de la historia ni del cine ni de la radio, y años después, yo estoy casado con esa idea, que años después, en los 50, la televisión a color, quizá a principios de los 50, 40 tal vez la de blanco y negro, pero además estaba muy restringida para una clase social muy pudiente. ¿Y qué piensa Orson Welles después de esa transmisión? Lo mismo Yo creo que él también se sorprendió. que la gente lo creyera, que fue un gran movimiento de masas sin pensarlo, o sea, logró una gran sugestión, digamos, a una población que estaba ocupada en sus actividades cotidianas y de repente te avisan que es el fin del mundo, ¿no? Sin embargo, no es como tal, pero la gente lo cree. Entonces ahí se dio cuenta del poder que tenían los medios de comunicación. Hablando de esto precisamente, imagínate si una estación particular, un conductor brillantísimo como es Orson Welles,
es capaz de movilizar así a la gente. Imagínate lo que un régimen, que yo creo que no se había dado cuenta del poder verdadero de los medios de comunicación, puede hacer para manipular a la sociedad. Orson Welles simplemente presenta una novela y moviliza a la gente, pero no tiene ninguna finalidad ni política Ni la intención de ni la intención de generar. manipular. Él mismo no se lo esperaba. Por eso digo que eso vino a posteriori, digamos, se dio una legislación en la que la aclaración de esto es una novela tenía que salir al principio, no al Sí, final. sí, para no provocar el pánico. Así es. Sin embargo, podemos ver el impacto a posterior cuando en la Alemania nazi de la propaganda de Goebbels. Goebbels. Tú ibas al cine y lo primero que te salía era el anuncio de Hitler hablando sobre su proyecto. Y después ya te pasaban la película. Pero era todo su discurso en ciertos puntos y ya, ahí estaba. Estaba en el radio, en Alemania, estaba, o sea, en el cine, en los periódicos, eso sin contar las publicaciones y panfletos que te daban. 33 más o menos asume el control Hitler, ¿no? Sí, pero esto llevaba haciéndolo desde antes del 24. Desde el fin de la Primera Guerra, casi, ¿no? No, cuando se ingresó al partido alemán empezó a repartir volantes. Después vino la toma el intento de toma de golpe de estado, Ujú. que Y va a la va cárcel. a la cárcel. Una vez que sale y vuelve a retomar el partido, entonces ya empieza toda esta propaganda con imágenes de él en sus mítines y así. Otra vez la propaganda, pero además ya durante la Segunda Guerra Mundial, esto de enviar a los aviones para tirar esa propaganda, hojas de papel diciendo Alemania ya ganó la guerra, ríndanse, no pierdan la vida, cosas así, cosas que eran novedosas para la época, era una guerra psicológica también. Una guerra psicológica que empieza desde ahí, con los altoparlantes en los cuales te decían eso, que por ejemplo hay no solo en películas, sino testimonios en los que los soldados americanos te decían que por el altoparlante ya había caído la Torre de la Libertad y que la capital de Washington ya estaba completamente deshecha, ese tipo de cosas, ¿no? Y la gente se lo creía. Algunos sí, algunos se entraron y se rindieron hasta que poco a poco se fueron dando cuenta que solamente era como... Segunda Guerra Mundial y el poder de los medios de comunicación y la propaganda utilizada con fines políticos y bélicos también. Después de que Orson Welles les abrió la puerta de darse cuenta del poder que tienen los medios, regímenes como el alemán lo aprovechó al máximo, pero también, y en paralelo termina la Segunda Guerra Mundial y tenemos largas décadas de Guerra Fría, en donde también la propaganda juega un papel decisivo y yo creo que muy traumático para la sociedad, por lo menos para la norteamericana, porque no tengo noticias de cómo hayan asumido la Guerra Fría los, iba a decir rusos, pero entonces todavía era Unión Soviética. Los En, soviéticos utilizaron un método muy similar, que era más era el culto a la personalidad bajo Stalin, y todo era pintar en las paredes, poner los murales. Recordemos que en China está el mural de Mao junto a Stalin. Luego con la revolución cultural también se empezó a hacer una gran propaganda por radio, eh, también con panfletos y todo eso. Entonces vino una gran este, concentración de los medios de comunicación como un fin para utilizar las masas. Recordemos que hace poco en la guerra de Medio Oriente se sigue utilizando este dicho en el que la gente provocó la revolución a través de Twitter, ¿no? Vaya. Claro que pues, no nos dicen que había un transatlántico de la OTAN ahí, un portaaviones de la OTAN a unos cuantos metros, ¿no? O kilómetros. Sí, sí, es interesantísimo. Y mira, yo me refería incluso también, ahora que lo reflexiono, porque siendo un régimen cerrado, el de la Unión Soviética en ese entonces, pues la gente en ese país, en esa gran nación, consumía lo que el Estado le daba como información, pero Estados Unidos era un poco más abierto. No que el régimen no tuviera control sobre supuestamente la democracia más acabada del globo, sino que había una mayor pluralidad.
Estados Unidos es un país muy cosmopolita, lo mismo chinos, es decir, asiáticos, los propios rusos, italianos, migrantes de Centro y Sudamérica, en fin, es es un país muy cosmopolita, muy pluriétnico y obviamente cada uno tiene su coto de poder y las estaciones de radio y televisión tienen su público cautivo. Y yo recuerdo de esa época el hecho de que pues todo el mundo pensaba, debido al temor a un bombardeo atómico después de Hiroshima y Nagasaki, que fue impactante. Ese es un trauma fenomenal, pero sigo con la idea, pero platícame el impacto mediático que causó Hiroshima y Nagasaki. ¿En dónde? En todo el mundo, porque fue un suceso que abarcó a nivel global, conocido en todo el mundo, y de un lado surgen los que le rinden culto a la bomba, como años después El veremos planeta de los simios. en el planeta de los simios, que es una parodia de lo que nos hemos convertido. La sagrada arma de paz. Sí, porque incluso ese es el argumento de la Guerra Fría. Yo me preparo mejor para que por temor a mi armamento tú no te armes y no inicies la guerra. Pero el otro piensa igual. Entonces se arma y hay una posibilidad de destruir la Tierra no sé cuántas veces, ¿no? Miles de veces. Entonces ese es el temor constante. Pero abre la pauta, marca la pauta las bombas de Hiroshima y Nagasaki. El impacto fue tal que se supone que los soviéticos habían terminado de derrocar al régimen nazi, ya habían conquistado Berlín, ya habían tomado su capital y en medio de las negociaciones sobre Berlín, recordamos lo que pasa en Norteamérica, que están con el proyecto Manhattan, prácticamente con la caída de Alemania se había acabado la guerra. El proyecto Manhattan, que es el desarrollo de la bomba atómica, Ujú. en la que participan, para mí extrañamente, Einstein, que incluso envía una carta al presidente para decirle que deben adelantarse a los alemanes. Se dice que Tesla también iba a participar, Nikola Tesla iba a participar y se negó de última hora porque él había desarrollado otro tipo de tecnología antiguerra que no causaba tantos estragos ni contaminaba y no quiso participar. Lo hicieron a un lado, pero sí me sorprende de Einstein, que quien años después, ya para qué, dijo haberse arrepentido después de los estragos que causaron las bombas. Hay que tener en cuenta que pues, no eran el proyecto Manhattan no es el único proyecto de bomba atómica. Los alemanes tenían su proyecto, Sí, sí, los sí, rusos sí. tenían su proyecto. Los rusos la terminaron hasta el 56, los alemanes la presentaron oficialmente hasta el 47, porque realmente el que estaba a cargo del proyecto ya tenía los cálculos desde antes de Oppenheimer y en realidad lo que hizo fue no presentar el proyecto a los nazis. Pues no, pues es que no sé, no me salen los No cálculos. puedo. Ujú. Qué bueno. Bueno, es que ya no sabe. Bueno, es terrible, de verdad. Es que, eh, vamos, finalmente cuánta muerte, desolación y terror causó, tanto en el momento como a posteriori con las bombas en Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos, porque no todos los que fueron víctimas de esos bombazos murieron al momento. Hay generaciones enteras que sufren los estragos después de la bomba, mutaciones, fallos en el organismo, cáncer prematuro, deformaciones, etcétera, etcétera, Sin etcétera. embargo, lo que no nos cuentan es que todo eso ya estaba proyectado en el proyecto Manhattan. Sí, estaba previsto. Lo que pasa es que se lleva a cabo el proyecto, y Oppenheimer lo dice, o sea, el proyecto es desarrollar, fabricar y lanzar. Se tiene que detonar a fuerzas, o sea, no es como que no Bueno, hay. terrible, pero yo me quedé dudando hace un momento, en el sentido de que, bueno, el no hubo ya necesidad, según nos dicen los historiadores, ya no era necesario lanzar las bombas, No. porque prácticamente la guerra había terminado Japón llevaba desde enero del 45 intentando firmar la paz. y no quisieron. Era el único lugar donde se sabía que se iba a poder lanzar la bomba porque Italia ya estaba derrotada, de hecho ya estaba atacando a Alemania, Alemania ya se rindió para abril y el único lugar donde todavía seguía habiendo guerra pues era en Japón,
pero los japoneses llevaban desde enero rendidos. Eso que nos cuentan de los kamikazes, pues es realmente una gran falacia y mentira, dado que si lo único que te queda para atacar es tu avión, significa que no habían. No vas a hacerle daño al enemigo. Así es. Por lo tanto, Japón ya estaba rendido, no era una potencia tan clara como Alemania, al punto en que se escogió Hiroshima y Nagasaki porque ninguna de las dos había sido afectada en ningún momento por la guerra. De esa forma se podía medir los efectos de la explosión y a Los posterior. estragos. También se nos cuenta, por ejemplo, este mito también por eso de la propaganda en la cual Eisenhower duda de lanzar la guerra, pero años después lo dice Oppenheimer, pues el proyecto estaba diseñado para desarrollar, fabricar y lanzar, o bueno, detonar. Entonces, realmente la duda no hay duda, o sea, se tiene que hacer y se acabó. Terrible, terrible. Yo te decía que me quedé dudando hace un momento porque, pues bueno, el lanzamiento de las bombas, por lo menos para ellos, formalmente termina con la guerra, aunque como bien dices, mucho antes pudo haberse firmado la paz, sin necesidad ni de probar las bombas, ni de causar tanto daño, ni de afectar a millones de seres humanos, e incluso porque pues, la radiación no se quedó en el lugar. El medio ambiente no reconoce de fronteras. Pero yo me quedé pensando y dudaba por el hecho de que si, imagínate si Alemania la hubiera desarrollado antes, creo que estaríamos saludando de otra manera. Entonces, con el mundo libre, quién sabe cuál sería. Pero ¿cuál mundo libre? Como dije Prácticamente, muchas otras veces, este es el mundo libre, eres libre de comprar lo que tú quieras y también de morirte de hambre, o sea, pero en eso bueno, eso vivimos. dicen los liberales, pero a lo que yo me refiero es que imagínate si cuando empieza su guerra rápida invade Europa y empieza a dominar Europa Hitler, consigue el desarrollo de la bomba y estalla en Estados Unidos, Pues se acabó la guerra. se acabó la guerra, pero ¿quién domina? Alemania. ¿Y qué predomina ideológicamente? Pues el fascismo y el antisemitismo. A eso es a lo que me refiero. Yo no sé si darle gracias a Dios, no por las bombas, porque, insisto, la guerra ya había terminado, pero si Hitler logra, que pudo además, haber desarrollado esa bomba y lo hicieron, pero no se la dieron, y conquista al mundo de esa manera, no lo concibo, la verdad. Lo único que se dice, lo que se sabe sobre al respecto es que tenía grandes planes. ¿Cuáles son estos grandes planes? Crear un estado judío en Australia, donde todos los judíos de todo el mundo iban a estar recluidos ahí. Y después iba a comenzar la carrera para reconstruir el mundo a imagen suya y De Alemania. la carrera espacial. Ese era su objetivo. Bueno, ahora que tocas la carrera espacial, mucho se dice, También fue una carrera mediática en los medios. sí, 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 pero esa entre Estados Unidos y Rusia, Ujú. pero, o Unión Soviética, pero ya se habla desde los 40, mitología, leyenda urbana, chisme, radiopasillo, como ustedes quieran llamarle, que ya había desarrollado Hitler no solo una campana del tiempo, una máquina del tiempo, mucho no lo sé, pues. Y también ya se había dicho que por entonces Hitler ya, los alemanes no tripulados naturalmente, pero ya había hecho llegar algunas naves a la luna. No necesariamente, obviamente no tripuladas porque no había la tecnología suficiente, pero sí habían sido lanzadas a la luna. Son rumores, son las cosas que se dicen y que luego despiertan y alientan la imaginación de las personas. Pero antes de que continuemos, porque creo que venimos al aspecto más importante, como bien dices, la carrera espacial, el fin de la Guerra Fría, y cómo es dominada la sociedad actualmente, si es que así ocurre, o son los medios los que nos dominan y hay gente que vive pegada a su teléfono y ya no sabe vivir la vida porque está pendiente de cuánta aprobación tiene en internet y si no la tiene se suicida, o aquellos que incluso inducen juegos en los pequeños, retos en los que eh, tienes que demostrar no sé qué cosa a costa de la vida precisamente.
Pero vamos a hacer una pausa por razones técnicas, regresamos enseguida porque es muy interesante. Continuamos. Estamos de regreso en Memorial del 2024, explorando la manera como los regímenes utilizan los medios de comunicación de cada época para ganarse adeptos, para dirigir a la sociedad, para por lo menos ser aprobados en su gestión. En fin, hemos ya recorrido un largo camino a principios del siglo pasado, la guerra mundial, la segunda particularmente, las bombas atómicas, y nos quedamos con la Guerra Fría. Fue una etapa terrible porque la gente se refugiaba, construía sótanos especiales, blindados, almacenaba comida, en fin, cuéntanos de esa etapa. Fue una etapa muy escabrosa, sobre todo para Estados Unidos, que fue el que mayor afectado, digamos, psicológicamente en ese sentido, porque la gente era la que era, se le vendía la idea de en cualquier momento va a empezar la guerra, alguien va a apretar el botón, todo se acabó, entonces compra tu comida que caduca en 10 años o que no caduca, o compra tu sótano con sus polines antibombas, sus refugios pues. Y en la escuela los niños les enseñaban, llegaba de repente a cualquier hora, sonaba una alarma y todos tenían que meter bajo los pupitres, que es lo que mencionábamos con el programa de Bob Dylan, que él decía que era una situación muy caótica, que él pues, que prácticamente creció con eso, ¿no? Entonces, para toda la sociedad crecer con ese miedo constante al inicio de la Tercera Guerra Mundial y además de eso, en la propaganda, el miedo no solo a la guerra y al desastre nuclear, sino al ruso mismo. Al fin del mundo. Pero al ruso, o sea, era el enemigo ese ruso o el Ah, sí, sí, soviético. sí, naturalmente. Obviamente, ya hemos dicho también aquí que Estados Unidos siempre busca enemigos por todas partes para declarar guerras a diestra y siniestra, y si no los encuentra en la Tierra, se inventa su guerra de galaxias, ¿no? Entonces, bueno, sí, terrible. Que es lo que te decía de Samuel Huntington, ¿no? Que dice en su libro que sabemos quiénes somos cuando sabemos quiénes no somos y contra quién estamos. En este caso, el enemigo durante largas décadas y no ha variado, a pesar de que terminó la Guerra Fría, el enemigo sigue siendo ahora Rusia, solo cambió de nombre. Que eso fue muy curioso, ¿no? No me acuerdo el nombre del periodista japonés, creo que era, que cae el muro de Berlín y dice, es el fin de la historia. Sí, Estados Unidos ganó, el capitalismo ganó, el comunismo ya se murió, ese es el fin de la historia, ahora a ver qué nos depara. O realmente no nos depara nada más que lo que, Bueno, que es. uno le hubiera creído si hubiese visto los años posteriores, porque cae el muro de Berlín y efectivamente se derrumba también la Unión Soviética. Pero en los últimos años la recuperación que tuvo es milagrosa o bien basada en una estrategia de control interno. Y es más capitalista, así que Así es, adaptarse a las circunstancias. Pero no solo era ese el fenómeno mediático que induce a las masas a comportarse y a creer ciertos temas. Hay otros muy distinguidos, como antes, no sé, yo me voy hasta las Torres Gemelas, pero recuérdame si hay alguno otro antes. de este tipo, como las Torres Sí, Gemelas. el utilizar a los medios para tratar de movilizar a la gente, porque en el caso de las Torres Gemelas, sobre lo cual existen muchísimas dudas. Se habla de un holograma, que los aviones eran un holograma, que ya estaba planeada incluso eh, tirar las Torres Gemelas, ya estaba planeado, y que eso fue una farsa solamente para que tener el pretexto a fin de que Estados Unidos pudiera ir a perseguir a Saddam Hussein, etcétera, etcétera. Pero cuéntanos más. De hecho, la primera guerra del Golfo fue exactamente lo mismo. Bueno, digamos exactamente. Lo que pasa es que cae la Unión Soviética, Estados Unidos quiere apoderarse de las colonias que tenía la Unión Soviética en, en en Medio Oriente. Entonces, ya la Unión Soviética no tiene su poder, en Estados Unidos necesita una forma de entrar. Y de repente, es lo que hay varios textos al respecto, en la cual durante todo ese año, de 91 o del 90, en CNN te pasaban que los musulmanes eran terroristas, que estaban enturbantados, estaban casi casi invocando al diablo,
Eventualmente, ya para 1991, inicia la Primera Guerra del Golfo, con varios atentados que llevaron a cabo estos terroristas musulmanes. Bueno, se cambiaron nada más de enemigo. Los rusos estaban en plena quiebra después de la caída del muro de Berlín. Hay que buscar otro rival con quien pelearnos, vender armas e invadir sus posesiones. Es lo que te decía de Samuel Huntington, ¿no? O sea, porque aparte decía, si nos quedamos sin un enemigo hay que construirlo otro, a construir otro. Bueno, en fin, otro evento que tú recuerdes en el que se recurre al poder mediático para inducir. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho que, por ejemplo, los programas espaciales de la NASA cada vez iban perdiendo presupuesto y el interés por volver a la Luna o dirigirse a Marte, etcétera, pues se había agotado en los 70s con la llegada del hombre a la Luna y el lanzamiento de las Voyager. Pero después, a fin de darle presupuesto a la NASA, Hollywood se prestó a hacer un sinfín de películas de ciencia ficción para alentar en el ánimo del público y que no lo rechazara eh, el financiamiento a la NASA para regresar que nunca se fueron, porque a final de cuentas detrás de la NASA está el ejército norteamericano y no siempre se entera la NASA de lo que hace el ejército, nada más le dice voy a mandar esto en tu cápsula y luego vemos. En fin, pero es otro ejemplo de cómo se utiliza Hollywood, por ejemplo, las películas bélicas. Sí, sobre todo, o sea, como por ejemplo la película del Soldado Brian, en la que te muestran casi casi que los americanos ya están cerca de Berlín, pero la realidad es que los americanos tardaron 2 semanas en llegar a Berlín, cuando los soviéticos ya tenían tomada Berlín desde Mucho tiempo tres hace. semanas antes. En fin, ¿hay algún otro evento en el que tú recuerdes eh, este manipuleo de la opinión pública? Yo te cito, ¿qué te parece si aterrizamos en el caso mexicano? Es un peligro para México, ¿te suena? Y bombardeado, financiado primero por la iniciativa privada, difundido por todos los medios habidos y por haber. Todavía no estaban las redes sociales, 2006 eran muy incipientes eh, y funcionó. Entre comillas, porque la diferencia en el supuesto triunfo de Felipe Calderón Hinojosa fue de medio punto frente a Andrés Manuel López Obrador. Otro ejemplo mediático de esa naturaleza es cómo inflaron a Enrique Peña Nieto, el hombre más guapo del país, y mujeres voten por él. Además tiene de pareja casi de telenovela La Gaviota, en fin. Y el más reciente, que todos tenemos a la vista y lo podemos analizar y ver y hasta reírnos, es el de Xochitl Gálvez, que también la han inflado sin haber previsto que tenía un mundo de corrupción o de dudas por lo menos atrás, y sin embargo intentan teledirigir a la sociedad, manipularla. En tiempo récord obtuvo no sé cuántas entrevistas en medios nacionales e internacionales, Xochitl Gálvez, para posicionarla. En ese sentido, yo con todo ese apoyo mediático, yo me quedé con ganas de probar una gelatina, ¿no? De tanta promoción. Entonces, sí. En fin, mira, esto no es nuevo, ya se había intentado. Hay un libro que hoy aparece bajo otro título. El título original es Diálogos en el infierno entre Montesquieu y Maquiavelo, de Maurice Joly. Y habla de cómo el Estado incluso es capaz, si no puede a través de los medios tradicionales, inducir a la gente a que haga, crea y diga lo que el régimen quiere, el régimen está dispuesto a volverse periodista y lanzar su propia propaganda. De manera tal que eso lo hemos visto incluso en México con los canales estatales. En ese entonces, Canal 13, no recuerdo si existía ya el 7 o el Canal 11, que ese es del Politécnico Nacional, pero igual recibe presupuesto del gobierno estatal. En fin, el Estado está dispuesto a volverse periodista para ello. Y lo hemos visto también a nivel más reciente, cuando además de esos canales oficiales, el gobierno de la República, déjame recordar, creo que fue a mediados de los 90,
publicó un periódico que se llamaba El Nacional y que era obviamente pues rendido a los pies del régimen, plumas identificadas con el régimen, etcétera. Y uno ya no distinguía entre si este es del régimen o no lo es, porque de todos modos igual le sirven exactamente. ¿Qué otros ejemplos podemos encontrar? Pues En, una curiosa que parece así, que fue muy condenada eventualmente, una de las grandes razones porque, como ahorita con el peligro para México, también decían un peligro para el mundo que era Putin, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, O Saddam Hussein, el mismo Osama Bin Laden, entre ISIS. sí. Entonces, pero digo, uno más mediático, digamos, estaba en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing, se le criticó mucho a Putin que invadió Ucrania. Sin embargo, lo que nunca se dijo es que llevaban como mes y medio matando rusos en Ucrania, o sea, y fue un impacto mediático que en las redes sociales todos criticaban el inicio de una guerra de Putin contra Ucrania, cuando nunca se habló de que llevaban casi un mes y Mucho medio tiempo. asesinando rusos. Sí, xenofobia incluso, ¿no? Pero fíjate que me quedo pensando en que sí es, puesto que el Estado es el que controla todo, es una desventaja que tenga el control sobre todos los medios. Sobre Pero todo por también los tiene, partícipes, o sea, porque recordemos que tiene que 2 años que Arnold Schwarzenegger grabó su video sobre condenando la guerra de Ucrania por ejemplo, y diciendo que él conoce a muchos rusos y que deberían dejar a Putin porque él es el único loco y los rusos son buenos y el único malo es Putin. Que es sí, como también es propaganda. la propaganda que eventual, porque decimos que en la Segunda Guerra Mundial pues, el único culpable es Hitler y se nos olvida que Hitler no vino de ningún lado, ni de Marte, ni de... Sí, todos son producto de un contexto y de, a veces, por ejemplo, también mencionábamos en ocasiones anteriores que lo que pedía Hitler era un reparto otra vez del mundo, puesto que Alemania llegó a la vida institucional muy tarde, ya casi a finales siglo XIX. del siglo XIX. Entonces, pues con su desarrollo pedía un reparto del mundo, nadie le hizo caso y estalló la Segunda Guerra Mundial. Pero también me quedo pensando en que sí, si bien es cierto, es un peligro que el Estado controle todo y trate de manipular a la sociedad con sus mensajes en redes, en televisión, en prensa escrita, en la radio, debe tener también sus ventajas. Y yo encuentro una enorme ventaja en el hecho de que la comunicación en redes de viva voz, pues a lo mejor también se difunden mentiras y todo lo que tú quieras, pero también tiene la posibilidad, por lo menos una en un millón, de conocer la verdad. Depende de qué tanto te adentres y qué tanto busques, ¿no? Es como Wikipedia, no todo lo que se dice es verdad y no todo lo que encuentras en Google, por ejemplo, es verdad, cierto y le puedes vender tu alma al diablo por ello, ¿no? Entonces, esas son las ventajas que yo puedo encontrar. No sé si tú les ves algunas otras. El papel de las redes sociales. Tiene ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque lo podemos analizar desde las perspectivas de 1984 y del mundo feliz. Ah, sí, no, no habíamos hablado de ellos. En el mundo feliz se plantea exactamente lo que estás diciendo, o sea, no para qué controla la información, quieres información, toma, aquí está la información verdadera, aquí está la falsa, aquí está la que no tiene fuente, la que sí tiene, etcétera, Te inundo de datos. A ver, y cree lo que tú quieras. dilucida lo que es real, ¿no? Así es. Y ese es el mundo feliz. Y un paralelismo con México sería con 1984, porque no recuerdo en qué sección fue. De H.G. Wells. Te Ujú, refieres al libro de H.G. Wells. sí. No recuerdo si fue de Calderón o de Vicente Fox, en el cual la tortilla se disparó de 4 pesos a 16 pesos y 2 semanas después la bajaron a 8. Y pues hay que agradecerle al gobierno que bajó el precio. Pues, ¿cuál bajó si ya cuesta el doble, no? Sí, me hace recordar aquella también de Vicente Fox. Déjame ir más atrás con Salinas de Gortari, cuando hacía sus huelgas de hambre entre comidas por el encarcelamiento de Raulito, su hermano. Lo del chupacabras y finalmente pues en el pecado llevó la penitencia porque
todo el mundo identifica el chupacabras con Salinas, pero más para acá con Vicente Fox, aquel famoso anuncio de una cerveza en el que aparecen dos náufragos fuera de nuestro territorio, aguas nacionales, del otro lado del mundo para exagerar, y, y dicen y que los encontraron y fue todo un milagro, etcétera. Y se hicieron numerosos, llamemos en ese entonces que todavía no estaban las redes tan desarrolladas, hoy les dicen memes, pero en aquel entonces los cartonistas se dieron vuelo y los creadores y los que producen programas cómicos decían, cuando regresaron esos pescadores a sus casas, ¿cómo que te perdiste? Decía la esposa, ¿no? Sí, eso salió en los comerciales de hasta de cerveza, ¿no? ¿Cómo te perdiste? Sí, 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 Y saca, no, pues ya nos cacharon. sí, memorables, ¿no? Pero son ejemplos o bueno, déjame, este sí es más grave porque eh, de esas estupideces cuando el régimen de Felipe Calderón estaba ya por terminar y habiendo causado una ola de violencia en el país con su guerra declarada al crimen organizado, con Genaro García Luna, quisieron producir una serie en Televisa policíaca, esa no te la sabías creo. Bueno, quisieron producir una serie policíaca, creo que se emitieron 2 o 3 capítulos y debido al escaso rating, adiós, la cortaron. Pero el objetivo era enaltecer el papel de los policías por una parte y a Genaro García Luna, hoy preso y en espera de sentencia en Estados Unidos, querían promoverlo como candidato presidencial, lo cual iba a ser en extremo difícil porque pues no era ni panista, el PAN no lo quiere, si no quieren a Xochitl, menos a este que sí tenía expedientes a Dios dar de priistas, panistas, perredistas, de políticos, de religiosos, de todo el mundo, porque García Luna se sentía emulando al director del FBI. De verdad, ese era su modelo, lo que hace la propaganda, ¿no? En fin, bueno, Pues sí, otro caso como, digamos, como este, por ejemplo, es los grandes mitos nacionales, ¿no? Por ejemplo, Francia dice, los franceses dicen que ganaron la Segunda Guerra Mundial, ellos. bueno, ¿qué quieres que te diga? Todo a través de la propaganda y así se estudia la historia, ¿no? Digamos. Mira, según dicen, por ejemplo, y esto lo evoco para ir a eso, de Julio Verne, porque todos sus biógrafos, Julio Verne era francés, decían que los franceses siempre se quieren sentir victoriosos, triunfadores, los héroes o heroínas. Entonces no me extraña tanto que hayan dicho eso después de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo evoco, por ejemplo, la Guerra Civil Española y he visto numerosas fotos de españoles tratando de cruzar la cerca, huyendo del franquismo hacia Francia, y a los soldados franceses dándoles con el rifle en la cara, en la cabeza. No importa si eran mujeres, hombres o niños o ancianos. Terrible. Pero en fin, eh, cité a Julio Verne, lo relato para que tú remates, muy brevemente porque un cuento de terror, ciencia ficción y muy romántico es el del Castillo de los Cárpatos. Una pareja de enamorados vive en un castillo alejado y se ven muy enamorados, todas las noches bailan, se ven las luces, están de fiesta y de repente ella muere muy joven, inexplicablemente, y sin embargo, al poco tiempo después del duelo, se les vuelve a oír en el castillo las luces, la música y a ellos bailando, las risas de esta mujer hermosa, hasta que un día, pasados los años, décadas, todo queda en silencio. Al fin los curiosos del pueblo ascienden al castillo y descubren que lo que ocurría, y te estoy hablando de 1800 y tantos, finales de 1800, descubren que lo que había era un proyector de películas con muy buen sonido, y lo que hacía cada día el viudo, que no se resignaba a la pérdida, era poner esas imágenes de ellos juntos evocando la etapa de felicidad. Un cuento muy romántico que al principio está narrado como de terror y que sin embargo, al estilo Julio Verne, tiene su explicación científica. En fin, muy romántico
Para cerrar con algo más amable, no sé cuáles son tus conclusiones. Pues, eh, los medios de comunicación siempre han servido para este tipo de cosas, desde la imprenta al, para poder fomentar la lectura de la Biblia que causó la revolución de Lutero, hasta que ahora todos tengan la libertad de opinar sobre cualquier cosa, aunque Aunque no siempre con buen tino como nosotros, ¿no? así es. Y realmente la comunicación es una de las grandes facetas del ser humano, sin embargo, también es muy peligrosa. Bueno, la libertad, mira, me hace recordar la transición española, muere Franco, se reúnen los dignatarios o los mandamás en España, Felipe González, si mal no recuerdo, era el presidente, pero en el resto de las actividades sociales el destrampe, el destape le llamaban ellos, el cine se volvió más pornográfico, las obras de teatro igual, las canciones incluso ya podían hablar del represor y todo eso, vamos, de un extremo del conservadurismo de verdad de cuña al libertinaje, dicen muchos. Cuidémonos de que no nos ocurra eso, aunque dicen que los términos medios son mediocridad, y que incluso en la Biblia se dice que al tibio lo vomitan por tibio, más vale sí o no. Pero en fin, vamos a escuchar algo de tu cosecha para cerrar el programa. Tú nos dices qué y nos dices, me imagino que es algo relacionado con lo que hemos hablado el día de hoy, si no, elige tú. Sí, es una historia igual sobre este tipo de cosas, porque lo que iba a mencionar antes de esto era, porque podemos ver la historia relacionada con la cultura popular o pop, como le dicen. Por ejemplo, en las historietas cómicas o los cómics, por ejemplo, en los X-Men se supone que todos conocemos que está Magneto y el profesor Javier, pues resulta que el autor se inspiró en Malcolm X y en Martin Luther King para crear sus personajes. En fin, bueno, también nos faltó explorar Matrix, que Ujú. también es muy sugerente, eso de vivir en una realidad virtual. Esta física, creada por una inteligencia superior, pero si simplemente nos atenemos a que somos teledirigidos, pues también es como si viviéramos en una Matrix creyendo, haciendo lo que la iglesia, el régimen o los líderes sociales nos dicen, La caverna de Platón. por ejemplo. En fin, hay que cuidarse de todos. Es peligroso vivir en cualquier época y el pensamiento humano es muy, muy peligroso. Lo mismo inventa dioses que demonios, guerras, tiranías, sueños Conocimiento. sublimes, amores, en fin. Sí, porque también hay amores platónicos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso no significa, bueno. No, no, concluye, concluye, me interesa escucharlo y yo creo que a los demás también. No, es que la idea pues la tergiversación de la idea del amor platónico. O sea, ahora el amor platónico significa pues quedarte viendo y babeando a una chava, pero eso no es lo que planteaba Platón. Bueno, le llaman así porque tú mismo lo has dicho, pues es la conseja popular Sí, lo que refiere, los mitos, la ¿no? reinterpretación. Sí, 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 sí. Amor platónico o lo mismo a una mujer que a un ideal, que a un sueño, que a una aspiración legítima como ser humano. Pero bueno, también nos falta hablar de los cómics, pero ese sí lo dejo para más adelante porque ese sí yo tengo que ilustrarme porque a pesar de que eh, conocí algunos cómics, no fui fan de ellos mucho tiempo, me gustaban más los libros. Sí, Así es que, bueno, ¿quién es? Calimán hubiera sido una gran alternativa para los mexicanos, pero no estábamos listos para él. Bueno, lo que sé de él es que fue un plagio de un autor cubano, pero no me voy a pelear con sus seguidores. Desconozco. Del autor cubano, claro. En fin, ¿qué es lo que nos vas a cantar y de quién es? Es una canción de Rodrigo González que se llama Si un día despertara. Adelante, pues. Si un día despertara yo transformado en Calimán, o mi presencia dejara
un cierto olor a Batman. No tendría preocupación de ir a por el chivo diario, ni mucho menos pensar en aumento de salario. Si una tarde descubrieras que tu primo es Superman, o en el espejo tuvieras un parecido a Batman, tendrías segura tu casa, tu reventón y tu nena, sin tener que talonear el aumento de quincena. Pero al no ser Calimán, ni el célebre Superman, solo me queda en la cartera el talonear por el pan. Y si aunque fuera tantito me pareciera fantomas, por el suelo no andaría haciendo tantas maromas. Un día soñé que soñaba que había justicia social y que el patrón me pagaba con lana sin calzonear. Alcanzaba para todo, no había crisis ni inflación, todo estaba muy bonito, pues no había irisnitos. Y al despertar nuevamente a mi cruda realidad, lo primero que pensé, mis cómics debo comprar, y ya con mi Calimán, mi Superman, mi Fantomas, al café me dirigí a cotorrear, echar bromas. Al café me dirigí a cotorrear y echar bromas. Bueno, pero yo no sabía que ibas a cantar eso, por eso hablé de los cómics, pero déjame cerrar un poquito diciendo que Carlos Monsiváis, ahora que menciona tu canción A Tantos Héroes, decía que si acaso el único héroe en el que podría creer era Batman, porque era un ser humano que utilizaba tecnología. Los demás eran tan irreales como increíbles, poco viables. Batman sí podía hacerlo con la tecnología, porque la tecnología está a nuestro alcance, podemos desarrollarla. Y yo particularmente no creo en los superhéroes, y no porque haya sido influenciado por Monsiváis, porque Monsiváis decía que los héroes suplen a Dios. Ajá. Ya para qué queremos pedir milagros si queremos un Dios, si están los superhéroes que nos hacen justicia y lo resuelven todo. Pero en fin, yo cierro con esto. Yo no creo en los superhéroes, pero está muy bien la canción, y lo de los cómics lo debemos para otra ocasión. Vale. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Hasta entonces.